Satanás quiere establecerse en la tierra y para ello hace que nazca hijo no de madre sino de bestia, un niño, que habrá de crecer en una familia adoptiva y será vigilado y protegido por animales y por una peculiar niñera. Pero Satanás manda a alguien más poderoso que todos ellos para allanarle el terreno, a Jerry Goldsmith. El ave satánica que ensalza al anticristo no es solo un cántico de celebración y honra a Satanás. Aquí en créditos iniciales se anuncia su inminente llegada y enseguida esta música lo hará presente entre los humanos. Pero la música, por agresiva que sea, no es suficiente para imponerse, y como veremos, Satanás vagará por la película hasta que consiga su propósito, meterse en el cuerpo del niño. Pero no lo logrará hasta que el niño esté preparado, y no será fácil. Este es el verdadero objetivo de Satanás, entrar también con su música en el cuerpo del niño. En el capítulo anterior ya vimos cómo un fragmento del ave satani se desprendía del tema para destruir a la familia. Pero el cometido del cántico completo es la imposición, como en su primera aparición tras los créditos, donde se interpone como barrera para impedirle el paso al niño. Come on, darling. Let's go see the monkeys, okay? Vamos a parar un momento, porque aquí pasa algo llamativo y no es otra cosa que una pequeña derrota del ave satani. Las jirafas huyeron, pero aquí los babuinos atacan, aterrorizando al niño, a su madre y al espectador. Y niño, madre y ave satani salen huyendo del lugar. Eso tendrá una consecuencia importante. Satanás no volverá a confiar su música en el niño hasta que no esté completamente seguro que pueda asumirla. Satanás no volverá a cometer el mismo error. Será la niñera quien con el ave satani incitará al niño a provocar la muerte de su madre. Al no haberlo conseguido, será nuevamente ella y el ave satani quien finalmente lo logre. Y será ella y el ave satani quien intente proteger a Damien del sacrificio al que le va a someter su padre. Pero la niñera también fracasará. Algo parecido sucede con el perro. En un principio, obviamente, Satanás no se manifiesta a través suyo y tiene otra música. Pero en el cementerio,
Cuando los protagonistas descubren el terrible secreto, los manda furioso a destrozarlos. No lo consiguen. Y cuando el Rottweiler llega a ser también el celador del ave Satani, también será vencido. Tomorrow, 2:30, Bishop's Park. 5 minutes and you'll never see me again. Your wife is in danger. She'll die unless you come. Your son, Mr. Thorne. The son of the devil. Satanás también actúa sin intermediarios para eliminar a quienes saben de su presencia. My son is dead. I don't know whose son I'm raising. Finalmente, cuando es la policía la que mata al protagonista, y finalmente Satanás entra en Damien para quedarse y dominar el mundo. No ha sido un proceso sencillo, porque si el ave Satani hubiera avasallado sin complicaciones, no habría dejado margen a la esperanza y acabaría por no generar terror. El espectador lo vería todo derrotado. Por el contrario, sus dificultades para imponerse han provocado mayor caos y peligro por lo imprevisible, y porque en realidad el ave Satani también ha expresado las emociones del propio Satanás, su desconcierto, su ira, y una vez se ha impuesto, su arrogancia, que es ahora la desolación del espectador. Con el ave Satani, el espectador le ha visto el rostro al diablo. C'è un cavallo, 100 cavalli! C'è un cavallo! Guido, smettila con questo campanello, mi hai intontita! Ma lo sono io, è Giosuè!